Saludos. Sí, en este video descriptivo de la materia seguridad en tecnología de información, en el que vamos a exponer la política de seguridad de un sistema de gestión de seguridad de la información eh, en la empresa Infotic Popayán, como proyecto desarrollado en la materia seguridad en tecnología de información de la UNAD. Empezamos entonces con una breve introducción en la que más o menos vamos a exponer más o menos lo que fue la planificación de cómo se planeó estas políticas de seguridad basadas en que primero que todo la empresa es de base tecnológica, por lo tanto las amenazas que se presentan continuamente en este tipo de empresas tiene, digamos, una tendencia a cada vez manejar su propia información de una manera que pueda mantener la seguridad de sus datos, y lo mismo para la infraestructura que se ve incluida en el manejo de esta información. Entonces nace esta necesidad crear una política de seguridad basada en las normas vigentes para esta empresa. Entonces la consultoría se basó realmente en desarrollar este modelo, ¿sí? En el que encontramos que la, 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 la naturaleza de esta empresa de base tecnológica, ¿sí?, tiende entonces a crear procesos operativos basados en la utilización de la información para sus procesos, y esto entonces la hace más valiosa. Entonces, de manera que encontramos aquí, digamos, uno de los primeros conceptos de la seguridad de la información, en la que debemos entonces brindar de una manera directa la forma de cuidar estos datos, porque son prácticamente la materia prima de la empresa. Entonces, de los objetivos que entonces encontramos eh, entre las dos digamos acercamientos, tanto logístico como a la parte de seguridad, ¿sí? Entonces encontramos que es necesario mantener los riesgos que incluyen la información bajo control y mantenerse monitoreados dentro de la organización, y además de eso mantener la empresa, digamos, en un nivel de documentación óptimo para procesos futuros de certificación y acreditación, además de corregir estos riesgos, pues, que son digamos, el derivado del uso de todas estas TIC. ¿Listo? Entonces estos son como los objetivos principales. Y entonces cómo se desarrolló entonces la consultoría. Realmente empezamos desde el ciclo Deming, sí, PHBA, que significa planear, hacer, verificar, actuar, y a la vez generar, digamos, un proceso iterativo en el que se repitan los procesos de una manera que cada vez se mejore y se controle más la seguridad de la información. Entonces en la empresa se hizo, digamos, un compromiso digamos, a nivel de las directivas, ¿sí?, basado con los otros roles especiales de la empresa, para poder desarrollar las actividades necesarias para crear la política de seguridad, y estar, pues, atentos a las actividades que se desarrollaban para desarrollarlas cada una de las evaluaciones. Entonces ¿cómo se llama?, de este ciclo, entonces viene lo que fue la aplicación de las normas de la familia 27000, que, digamos, son las estándares que se utilizaron aquí, en la cual se manejaron principalmente los controles de la 27002, ¿sí?, con la guianza de la 27001, y para el objetivo o la clarificación de lo que fue el manejo de los riesgos se basó la 27005 y sus procesos
de descubrimiento pues de riesgos. Estas fueron las normas, ¿sí?, que se estudiaron precisamente pues para hacer esta valoración. Y además de eso pues tenemos que el objetivo realmente básico de este sistema de gestión de seguridad es mantener siempre la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información de la empresa, que es tan valiosa para este desarrollo. Entonces, ¿qué se hizo para esto? Como ya más o menos había contado, se hizo un compromiso gerencial de parte de la dirección en la que se empezó esta gestión, ¿sí? Y se empezó a generar, digamos, los roles de trabajo, hacer, digamos, una parte más participativa y de responsabilidad sobre lo que se estaba encontrando de los criterios y sobre lo que se iba a desarrollar y que se iba a encontrar dentro de basados pues en la norma y los controles que se iban pues hacer transversalmente a la empresa, ¿cierto? Entonces, de aquí entonces se desarrolló, digamos, una organización basada en el organigrama y la tecnología disponible, que era con lo que se iba a empezar a trabajar. Y entonces este es el organigrama de la empresa, en el que se mantiene una gerencia de dirección alta de proyectos y, digamos, dos subdirecciones, en el lado, una de campo informático y otra en el lado de comunicación, en la que también hay unas subáreas, y estas subáreas a su vez tienen algunos roles más hacia abajo. Este fue el organigrama de trabajo, y este fue, digamos, en cuanto al alcance lo que se quería observar era qué tipo de tecnología se estaba viendo comprometida en la empresa, ¿sí? Entonces se descubrió entonces también la parte del esquemático pues del desarrollo de toda la infraestructura de tecnología, además de lo que soportan los sistemas de información que se utilizan en la empresa, que son el portal que es un administrador de contenido, además un aplicativo web para control de recursos, ¿sí? De clientes, y la mesa de ayuda, que también se utiliza para atender a los clientes. Esencialmente este es entonces el esquema que se quiere asegurar, basado pues en el uso de datos más corporativo que tiene la empresa, que es utilizar todos estos sistemas que son corporativos para guardar datos, ya sean de desarrollo, ¿sí? de aplicaciones propias de los proyectos que se manejan en la empresa, así como también los proyectos que se mantienen directamente entre los servidores que se tienen administrados para los clientes. Entonces ya aquí empezamos a analizar, basados pues en nuestro objetivo, que es encontrar, digamos, una forma de cómo valorar estos riesgos que vamos a empezar a identificar y a estimar, por lo cual se descubrió esta matriz en la que podemos analizar los distintos tipos de niveles en los que vamos a tratar de establecer los riesgos que vamos a caracterizar. Entonces vemos aquí tres áreas principales: verde, amarillo y rojo, en el cual vamos a analizar precisamente los que se encuentran entre el área entre bajo y crítico. Sería, digamos, el punto más extremo del riesgo, ¿sí? Que sería como pues un riesgo totalmente con una orden a reducir, ¿sí? En esta área lo que se pretende es todos los que se encuentren durante estos tres niveles, ya sea leve, moderado o crítico. En nivel bajo, entonces se van a mitigar o se van a reducir, porque son aquellos riesgos que van a comprometer el trabajo en la empresa.
Sigamos entonces analizando un poco más lo que el desarrollo que se hizo, que fue una lista de chequeo basados en la norma 27002. ¿Sí? Este es el formato que se realizó para cada uno de los de los dominios identificados para la empresa, que fueron eh, política de seguridad, que es el 5, 9, seguridad física del entorno, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, y se hicieron algunos también análisis sobre los controles de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Entonces, como podemos observar aquí en este formato, lo que se hacía era identificar cada una de las características del control, ¿sí? Desde el indicador de control, indicador de objetivo, indicador de dominio, además de las distintas etiquetas de control de cada una de las listas de chequeo. Además de eso, una valoración de cada uno de los controles que se encontraron en el control, ¿sí? Preguntas de evaluación del control, y la probabilidad, el impacto y el porcentaje de cumplimiento del control. Entonces aquí es donde hablábamos ahorita de la matriz, en la que se encontraban en el área roja. Se colocaron en rojo, que son los que, digamos, las preguntas que nos interesan, pues, analizar dentro de la norma. Y entonces, siguiendo ya en el desarrollo de todas estas listas de chequeo, se encontraron aproximadamente estos riesgos, ¿sí? 47 riesgos distribuidos en las diferentes franjas de la matriz de riesgo valorada para este ejercicio, de las cuales 20 se encuentran entre leve, moderado y crítico, de probabilidad baja, que son los que nos va a interesar hacer en el análisis en este trabajo. Eh, Además de esto, entonces se hicieron unas tablas de resumen en las que también se establecieron ya cuáles fueron los riesgos o las descripciones de los riesgos para cada uno de los controles que se van a desarrollar en la política de seguridad. Entonces, este formato fue desarrollado para cada uno de los dominios, ¿sí? Ordenado por cada uno de sus objetivos de control evaluados, y además de eso los controles de cada uno de sus objetivos con sus respectivos riesgos. Eh, Aquí está el resumen del dominio 5, ¿sí? Como podemos observar, políticas de seguridad, ¿sí? Una, es urgente, ¿sí? Encontrar, digamos, una seguridad a nivel documental. Entonces esta política, obviamente ya vamos a ver en la política cómo se va a desarrollar para solucionar estas necesidades, como por ejemplo que la empresa no tiene metodologías dirigidas hacia evaluar estas políticas, o que no tiene una organización de acuerdo a responsabilidades y esto. Entonces esto es uno de los principales, de los pilares del sistema de seguridad de la información: tener un orden, una documentación que nos lleve, digamos, al orden. Seguridad física del entorno, sí, hay algunas características que se deben cambiar a nivel físico, como mejorar las condiciones de seguridad del servidor local, por ejemplo, y algunas condiciones de emergencia, como por ejemplo extinguidores y cosas de ese tipo, que ya se harán, pues, los respectivos sugerencias a nivel ya específico. Y formalizar sobre todo los mantenimientos preventivos, y esto para tener un mejor orden en lo que es la parte de mantenimiento de equipos. Lo mismo la parte de control de acceso, ¿sí? Mejorar la seguridad de cómo se llega y se accesa al servidor, además de otras que ya se ven acá en las redes, por ejemplo, que debe contar, digamos, con mejores controles a nivel de software, o lo que utilicen para mejorar estos eventos. Entonces estos riesgos se fueron encontrando a nivel de cada dominio, ¿sí? Para luego desarrollar ya entonces la política de seguridad
orientada desde una implementación individual a cada uno de estos riesgos que se desarrollaron o que se encontraron, y la cual también le asigna, digamos, responsabilidad responsable, digamos, a este control, y además genera, digamos, unas características de control para que se cumplan las políticas que se desarrollaron. Entonces, digamos, en este ejemplo que tenemos aquí, podemos encontrar que es el control de sistemas de información empresariales, uno de los más importantes, pues, de, la, del, de la base operativa de Infotic, que es desarrollar sistemas, y bueno, y maneja 3 sistemas. Entonces dice, eh, el riesgo es que la empresa cuenta con pocos métodos de formalización de intercambio de información dentro del manejo de sus sistemas de CRM y mesa de ayuda. Entonces, de cierta manera, el, la norma nos genera, digamos, una sugerencia, y es establecer, digamos, una política integral con los controles adecuados para gestionar la forma en que se comparte la información, restringir el acceso, implementar un listado de restricciones y mantener un documento de identificación del estado de los usuarios. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces aquí es donde se desarrolla ya el control, y aquí, por ejemplo, dice definir procesos de negocio para delimitar las condiciones en las que se crea, gestiona y comparte la información entre sus áreas de trabajo profesionales, tanto de informática como comunicación, y las administrativas o información corporativa, ¿sí? Fijar guías de manejo de información para escenarios colaborativos mediante el uso de tipos de perfil, servicios utilizados y cada uno de sus alcances. Entonces aquí ya en esta parte se coloca es exactamente qué se debe hacer para obtener, digamos, ese nivel que se quiere tener de control. Y un último espacio es cuando se le asigna también ya un responsable o un área de responsables, ¿sí? Entonces, en este caso, estos controles que se deben implementar los deben supervisar o los deben implementar directamente, en este caso, los directores de proyectos de ambas secciones y sus jefes de sección. Entonces, digamos, aquí ya empieza, pues, a funcionar el sistema, ¿cierto? Ya entonces, después, cuando se desarrolló la política, también encontramos necesario establecer unas acciones correctivas a nivel complementario que le brinden, digamos, un mantenimiento iterativo al sistema dentro de la empresa. Entonces tenemos algunas, como que las políticas producto de este diagnóstico deben ser publicadas y comunicadas a todo el personal relacionado en ellas. Entonces esto ya, digamos, incluye una un desarrollo transversal a la empresa para poder generar una conciencia de la información, ¿no? Entonces también se prevé de esto generar una forma de repositorio de información para almacenar todo lo que se genera de todas estas estrategias que se hacen para la empresa. Lo mismo también se obtiene un compromiso, digamos, directivo para hacer todos los cambios que sean necesarios, ¿sí? o que se requieran de acuerdo a las implementaciones o lo que se requiera, pues, para mejorar el entorno seguro en el trabajo. Y de acuerdo a normativas y reglamentos también se van digamos, a implementar de manera directa, como para controlar el acceso autorizado a áreas importantes dentro de la oficina y los espacios de trabajo, pues, de cada uno de ellos. Dentro de las preventivas podemos encontrar, pues, también como generar reportes, ¿sí? Mantener la documentación fiel a lo que se necesite, pues, porque es como la forma como este sistema funcione, es una forma de mejorar los procesos en el futuro. Entonces
digamos, ya luego se van a poder desarrollar bases de conocimiento y otros sistemas, digamos, más accesibles a desarrollar mejor la seguridad de la información. Entonces, siempre se van a querer que la empresa tenga en constante funcionamiento sus sistemas. Entonces, como conclusión de este trabajo de consultoría, entonces encontramos que la metodología Deming, entre muchas, entonces es una metodología que permite desarrollar, ¿no?, este tipo de actividades de una manera transversal a cualquier empresa, desde micro hasta grande, ¿sí? Y entonces el proceso de planificar y desarrollar y todo, entonces genera, digamos, un nuevo punto de vista también a la forma como se pueden abordar los procesos de gestión en la parte empresarial, sobre todo de este tipo de ramas de la informática que requieren que sea minucioso y que tenga unas características especiales. Y también encontramos que dentro de las empresas la gestión de los riesgos es una característica pues esencial, ¿no?, de un modelo de seguridad de información, porque esto, a partir de aquí es donde se puede vislumbrar una estrategia para desarrollar soluciones a estos riesgos y para crear, digamos, una conciencia más corporativa de manejo de la información que ayude siempre a prevenirlos, ¿sí?, en cualquier tipo de empresa, tanto de base informática como de cualquier tipo de otra en la que obviamente se utilicen los datos como como forma de almacenamiento de información sensible y ese tipo. Y también entonces encontramos eh, que este tipo de aplicaciones de sistemas de seguridad de sistemas de información ayuda a fortalecer, ¿no?, de cierta manera cualquier organización por ser una estrategia de planificación. Entonces te permite vislumbrar muchas cosas y encontrar tanto fortalezas, muchas debilidades también que son importantes para la valoración de estos riesgos, y que es muy importante mantener el sistema alineado a esta identificación de riesgos. Entonces, las vulnerabilidades a las cuales se está uno, digamos, en la empresa expuesto deben ser conocidas y deben ser atendidas de una manera tal que de una manera correctiva y preventiva mediante un sistema de gestión de seguridad de información que esté totalmente comunicado y que sea conocido por todos los integrantes de la empresa. Es muy importante, ¿sí?, que se pueda desarrollar bien y que se mantenga, digamos, los niveles de seguridad óptimos, ¿no? Este es el desarrollo de la descripción del trabajo final. Muchas gracias.